Hemos estado estudiando acerca de los héroes de la fe, ya que el lema de este año ha sido por la fe. Por la fe. Así que vamos a ir directamente a la palabra de Dios, a Hebreos, capítulo 11, versículo 23 al 29. El mensaje el día de hoy se llama, como lo tienen ahí en sus hojitas, ¿cómo se llama, mis hermanos? ¿Ya se identificaron ahí las hojitas? La decisión de la fe. Gracias, allá arriba, la decisión de la fe. Las decisiones de la fe que vamos a ver el día de hoy en la vida de este varón, el cual hablaremos en un momento. Pero vamos a la palabra de Dios. Hebreos, capítulo 11, del versículo 23 al 29. Cuando lo tengamos decimos amén. Y la palabra de Dios dice así: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela, mi Dios, por favor. Utilízala, Señor, de acuerdo a tu buena voluntad. Habla a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad que tú conoces, Padre. Te ruego, Dios, por tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos que nos acompañan en esta tarde. También aquellos que nos acompañan a través de los medios sociales tendrán la información proyectada delante de ustedes. Así que gracias a los hermanos en proyección. Hemos estado aprendiendo mucho acerca de la fe a través de estudiar estos siervos de Dios. A través de este tiempo, iniciando el año, hemos estudiado acerca de estos varones y mujeres de la fe. El escritor de Hebreos le expresa a sus lectores una y otra vez que creerle a Dios por la fe no es nada nuevo. No ha sido nada nuevo el creerle a Dios por la fe. Gracias a los niños, gracias a mi esposa que me está recordando también que los niños pueden salir. Con razón escuchaba un poco de conmoción y los niños, ¿qué pasó, pastor? Me falló. Adelante, niños. Y ya sabe mi esposa que me tiene que recordar cuando eso ocurre. Así que gracias por poner atención. Gracias a los niños. Ellos, hablando de los héroes de la fe, habían crecido en un sistema de obras por muchísimos años. Ellos creían que si de alguna manera los judaizantes podían hacer buenas obras, podían llegar al punto de agradar a Dios. Ellos conocían que la palabra de Dios les hablaba, pero no ponían atención porque querían seguir los ritos de las personas que se habían impuesto las obras. ¿Sabe? El evangelio llegó en esta ocasión y les está diciendo: olvídate de la ley, olvídate de las buenas obras, olvídate de los rituales, olvídate de ellos, solo concéntrate. Y pongan atención por acá, mis hermanos, acá está la predicación. Solo concéntrate en la fe, en la fe. Los judíos se preguntaban si esto era tan solo un nuevo mensaje, una nueva filosofía. Así que el escritor de Hebreos se asegura de que sus lectores sepan que la salvación es en efecto por la fe y no por obras. Para poder exponer su punto de vista, el escritor una y otra vez declara esto. Para hablar de la fe de los hombres que inmediatamente surgieron de la creación, el Señor empieza a hablar acerca de los hombres, los cuales ya hemos visto en el libro de Génesis. Pero vamos a dejar el libro de Génesis atrás. Ahora vamos a entrar al libro de Éxodo. Y en el libro de Éxodo vamos a ver este varón, el varón llamado Moisés. Este varón, el cual la palabra de Dios habla de él a partir de este momento, del capítulo 1 de Éxodo hasta Deuteronomio 34. Bastante información que nos da el Señor acerca de este varón. Pero el día de hoy estaremos viendo los motivos de la fe, las decisiones que él tomó basado en su fe. Al considerar la historia de Moisés, los lectores hebreos de la antigüedad, en ese momento cuando estaban leyendo acerca de Moisés, ellos decían: bueno, no hay nadie más legalizado
fertilizante que Moisés, ya que incluso la ley le llamaban la ley que mosaica. Por lo mismo, sabían que si había alguien que era basado en las normas de la ley, sería Moisés. Si había alguien legalista, sería Moisés. Por lo mismo, entonces ellos pensaban, ok, vamos a escuchar acerca de él. El escritor expone la vida de Moisés para enseñarle a sus lectores cómo es que Moisés tomó decisiones, escuchen bien, decisiones basados en la fe. En el versículo 25 del capítulo 11 de Hebreos, dice lo siguiente: escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios. En otras palabras, él tomó la decisión. Su vida en la fe fue establecida basada en la obra, en las obras, en la decisión que él tomó. Fue basada en las decisiones que él tomó. E inician de esta manera. Al experimentar una vida de fe, nos daremos cuenta de que estamos rodeados día a día con decisiones. Tomamos decisiones al levantarnos. Es una decisión levantarse. Es una decisión llegar y lavarse los dientes. Espero que sea una decisión, ¿verdad? Decidimos qué nos vamos a poner. De igual manera, hacemos decisiones en todo momento. La historia de Moisés nos enseña cómo es que la fe funciona cuando se trata de hacer decisiones. Nuestra vida es la historia de las decisiones que tomamos. Escuche bien, nuestra vida es la historia de las decisiones que tomamos, ya sean buenas o sean malas decisiones. Todo en la vida se convierte en una oportunidad para dar gloria a Dios a través de nuestras decisiones. Hoy en día es triste escuchar cómo hay personas que están en cargos de liderazgo que enfrentan las consecuencias de su pecado de inmoralidad, y cuando se ven confrontados por los medios sociales o un reportero que le pregunta ¿qué estabas pensando? La persona, ¿qué es lo que dice? Tomé una mala decisión. Y en efecto, el hacer el pecado es una mala decisión. Escuche bien, cada vez que tomamos la decisión correcta, cada vez que nos alejamos del pecado, ¿sabe qué es lo que ocurre? Satanás se aleja de nosotros. En ese momento resistimos entonces la obra de Satanás en nuestras vidas al tomar la decisión correcta. La decisión correcta son hechas en base a la fe. Porque en muchas ocasiones las tentaciones, hermanos, escuchen bien, las tentaciones se presentan de una manera tan atractivas que en rara ocasión buscamos la alternativa a nuestra solución. Por ejemplo, si estoy en la necesidad de un trabajo, ok, gloria a Dios, ya apareció el trabajo, pero ese trabajo indica que tengo que estar todos los domingos en ese trabajo. Si yo considero de que en efecto este trabajo va a ser una bendición, pero me va a quitar la posibilidad de venir a adorar a Dios el domingo, suena como una buena decisión, pero ¿lo será? ¿Será la mejor decisión para mi familia? ¿Voy a dejar a mis hijos a un lado de venir a la iglesia junto con ellos para poder tomar la oportunidad de trabajar este trabajo? Pastor, solo un domingo, pastor. ¿Sabe? La iglesia falta, hay personas y lugares vacíos en este lugar porque solo tomó un domingo, pastor. Cuando tenemos la oportunidad delante de nosotros y la oportunidad se presenta de esta manera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomamos la decisión sin esperar que haya una opción alterna. A veces la posibilidad de hacer las cosas y decir, bueno, pero es que la palabra de Dios dice, el que no trabaja, que no coma, que es peor que un incrédulo el que no provee para su casa. En efecto lo dice eso, pero también dice, espera en Jehová. Efesios 6:16 nos dice lo siguiente: sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando decidimos hacer lo correcto, nos protegemos entonces con el escudo de la fe. Cuando estamos haciendo la voluntad del Señor, tenemos el escudo de la fe con nosotros. ¿Sabe cuál es el escudo de la fe?
creerle a Dios. Creerle a Dios. Usted sabe que cada vez que peca, usted decide no creerle a Dios. Es tan sencillo como esto. Cuando usted decide no pecar, le está creyendo a Dios. Pero cuando decide pecar, no le está creyendo a Dios. Incluso empezamos a meditar en esto y decir, pues no tiene tan malo. ¿Qué de malo tiene? No hay nada de malo en esto. Empezamos a cuestionar la voluntad del Señor para nuestras vidas. ¿Sabe? No pecar es creerle a Dios. ¿Y qué es lo que toma para no pecar? Creerle a Dios. Es muy sencillo. Muy sencillo. Enfrentamos diariamente nuevas oportunidades de hacer cosas buenas una y otra vez. Cada circunstancia en la vida es una oportunidad única para hacer la decisión correcta para la gloria de Dios. Wow. ¿Quiere glorificar a Dios? Tome decisiones correctas. ¿Cómo lo voy a hacer? Observe lo que dice la palabra de Dios. Vayamos a Deuteronomio 30:19. Deuteronomio 30:19. Si lo puede buscar en su Biblia, hágalo. Si no, obsérvenlo en la pantalla. Deuteronomio 30:19. Dice la palabra de Dios, y sígame por favor. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y ¿qué? Y tu descendencia. Esta es una decisión que el Señor pone delante de nosotros. El Señor pone la bendición y la maldición. Lo que estoy viendo aquí es que no hay nada entre medio. Las verdades alternas no existen. Esta es una decisión o no. Nosotros tomamos la decisión. Y el Señor dice para que vivas tú y tu descendencia. Considéralo así. Josué 24:15. Josué 24:15 dice, ¿están conmigo mis hermanos? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice la palabra de Dios, pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. Hay otros más hombres y decisiones que se han tomado en la palabra de Dios, como tenemos en Primera de Reyes 18:21. Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y aquí viene lo triste. Y el pueblo no respondió palabra. Todos los hombres hacen decisiones en todo momento. Moisés hizo las decisiones correctas. Él decidió hacer la voluntad de Dios en vez de la suya propia. Su fe demostró a través de las decisiones que tomó. Vamos al punto número 1, lo que la verdadera fe rechaza. Lo que la verdadera fe rechaza, el punto número 1. Dice el versículo 23 y 24 de nuestra lectura el día de hoy. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué es lo que rechaza la fe verdadera? ¿Qué es entonces lo que rechaza la fe verdadera? La influencia del mundo. La influencia del mundo. Primeramente, la influencia del mundo. Todos nosotros tenemos noción de la historia de Moisés de alguna manera u otra, pero permítame recorrer solo por un momento lo que dice la palabra de Dios. Dios en su providencia ordenó las circunstancias en la vida de Moisés, y vamos a verlas en Éxodo capítulo 2. Vamos a Éxodo capítulo 2. En la palabra de Dios, búsquenla en su Biblia. Sé que les proyectamos los versículos aquí, pero busquen la palabra de Dios para que puedan encontrar de esa manera la palabra que estaremos leyendo en unos momentos en la misma Biblia. Éxodo capítulo 2 del versículo 5 al 9, y vamos a ver más adelante el versículo 10. Dice la palabra de Dios: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río,
Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Hermanos, podemos entender lo que está ocurriendo aquí. La mamá de Moisés deja ir al niño por el río. Se encuentra la hija de Faraón con sus doncellas bañándose en el río. Encuentran la canastilla flotando, lo abren y se dan cuenta que es un bebé de 3 meses, nos dice la palabra de Dios. En eso la hermana de Moisés se acerca y les dice: yo te puedo conseguir a alguien que lo cuida. Y ella le dice: ve, hazlo. Esta es la hermana mayor de Moisés, la cual toma al niño y lo lleva de regreso a su madre, a la mamá de Moisés. Ve entonces la mamá de Moisés a su hijo una vez más, y no solo que le toca ahora criarlo a él, sino que le van a pagar, y con la protección de Faraón, ya que el niño no lo van a poder tocar, porque este niño le pertenece técnicamente a la hija de Faraón. Esto es la obra de Dios, hermanos. Únicamente Dios puede orquestar esta preciosa historia, hermano, que acabamos de leer. Y el versículo 10 dice: cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Wow, qué hermosa historia. Podemos observar aquí la mano de Dios moviéndose en cada instancia. Y saben una cosa, algunos eruditos dicen que el niño, cuando fue destetado, fue llevado a la presencia de la hija de Faraón. Eso sería aproximadamente como a los 3 años. Hay otros eruditos y su servidor que deseamos opinar que el niño probablemente tenía 12 años. ¿Por qué es que sería mejor creer que el niño tendría aproximadamente 12 años cuando fue llevado una vez más con la hija de Faraón? Bueno, tenía que haber sido instruido primeramente en la historia de Israel. Tendría él que conocer la historia de los patriarcas, de los cuales le estudiamos la semana pasada. Tenía que Moisés conocer acerca de lo que había profetizado José. Él tenía que conocer acerca del futuro liberador de Israel. Él tenía que conocer acerca de la tierra prometida. Él tenía que conocer acerca del Mesías venidero. Todo esto, mis hermanos, estaba siendo presentado a Moisés en una edad de niño por sus padres. Y como vemos en los versículos, entre los versículos 10 y 11 de Éxodo 2, transcurrieron aproximadamente 30 años. 30 años de un versículo a otro. En Hechos 7:22, y no tiene que ir a buscarlo, pero ahí va a estar presentado en sus pantallas. Hechos 7:22: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. No tan solo que la verdadera fe rechaza la influencia del mundo, sino que también rechaza la influencia de no creer la verdad revelada. La letra B, la influencia de no creer la verdad revelada. Esto es el fundamento de la verdad revelada de Dios, la cual estaba disponible hasta este punto en la historia. Recuerden esto, esta información se la están dando los padres al hijo, a Moisés, porque la verdad revelada de la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos aún no estaba disponible. ¿Qué sería lo que tomaría la convicción entonces de Moisés? ¿Qué tomaría la convicción de Moisés? Ahora entiendan esto, mis hermanos. ¿Qué es lo que tomaría la convicción de su hijo? Estos pequeñitos que salieron hace unos momentos atrás a estar con otros niños. ¿Qué es lo que tomaría darle convicción a ellos? En el caso de Moisés, ¿era la influencia de Egipto o lo que les habían enseñado los padres de la verdad revelada? En este caso, la palabra de Dios. Escuchen bien, esto es importante. Cuando creció, él tuvo que hacer una decisión. Así llegará un tiempo cuando nuestros hijos van a tomar una decisión. Hebreos 11:24. Regresando a Hebreos capítulo 11, versículo 24, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón.
Él rehusó la influencia del mundo. Él rehusó los prestigios del mundo. Moisés rehusó ser el nieto de Faraón. ¿Sabe? Él dijo: yo prefiero estar en los imperios de mis hermanos, los israelitas, que los lujos que me puede ofrecer ser el hijo de la hija de Faraón. Mire acá, mis hermanos. Si consideramos entonces que la influencia de la verdad revelada fue inculcada por los padres de Moisés durante estos primeros 12 años de vida, imagínense usted, hermanos y amigo que nos visita el día de hoy, la palabra de Dios, que es la verdad revelada para nosotros, ¿qué influencia tiene la palabra de Dios cuando nosotros se la enseñamos a nuestros hijos? Hermanos, es importantísimo enseñarle a nuestros hijos con la palabra de Dios, ya que Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. Pero pastor, mi hijo venía a la iglesia, no sé qué pasó. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo. Eso quiere decir que usted le tiene que enseñar a tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que pasa después? Pastor, no sé qué pasó. Mi hijo venía a la iglesia y ahora no viene. ¿Qué fue lo que lo alejó de la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que lo alejó de la iglesia? A lo mejor fue el pastor, o a lo mejor fue la iglesia, a lo mejor le hicieron el feo ahí en el grupo de jóvenes. Yo no sé qué fue lo que pasó o qué fue excusa puede utilizar, hermanos, pero la pregunta es: no es que se haya apartado, es que nunca estuvo cerca, porque nunca se le enseñó a tomar decisiones correctas de acuerdo a la palabra de Dios. Está muy silencio, mis hermanos. No tan solo los traiga aquí a la iglesia esperando que algo mágico ocurra y que van a cambiar mágicamente. Mis hermanos, tenemos que enseñar en nuestro hogar. Es nuestra responsabilidad como padres hacerlo. Moisés tenía todos los privilegios, escuche bien, de Egipto. Él tenía todos los privilegios delante de él, pero él tomó una decisión. La más grande decisión que tuvo que tomar era seguir los pasos del Señor, el llamado del Señor. Si su hijo es joven y tiene el deseo de servir en el ministerio, permítalo que lo haga. No, pastor, es que yo quiero que sea doctor. Está bien, que sea doctor de la palabra. Se necesita esa necesidad. En Hechos 7, 21, 22 nos dice lo siguiente. Hechos 7, 21, 22. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés cambió lo que poseía por lo que no tenía. Dejó lo que no podía ver por lo que podía ver. Muchas personas viven en sus vidas, hermanos, tratando de alcanzar aquello que Moisés, lo cual tenía delante de él. Y dejan de vivir por la fe, por la fe, siguiendo aquellos deleites que el mundo ofrece. ¿Sabe el versículo 27, regresando a la palabra de Dios? Por la fe dejó a Egipto, dice el versículo 27 del capítulo 11 de Hebreos, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La fe rechaza el mundo y todo lo que puede ofrecer. Esta es la primera obra de la fe que podemos observar en la vida de Moisés. La fe está dispuesta de negarse a sí mismo y ponerse completamente en las manos de Dios. ¿Estamos dispuestos a ponernos en las manos de Dios? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que el Señor nos está mandando a hacer, aun cuando cueste el mundo? ¿Sabe lo que la verdadera fe hace? El punto número 2, lo que la verdadera fe niega, lo niega, lo que la verdadera fe niega. El versículo 25 del capítulo 11 de Hebreos dice así: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Sabe? La verdadera fe niega los placeres de este mundo. La letra A, los placeres de este mundo. ¿Sabe? Moisés sabía que al tomar esta decisión de dejar todos los placeres de este mundo atrás para seguir el llamado de Dios, lo cual tomaría un acto de fe.
toma un acto de fe, dejar todos los placeres de este mundo y seguir adelante en la voluntad del Señor. El pecado, ¿saben? Es agradable, brinda placer. Y en Egipto, podemos decir que en Egipto existía placer, hermanos, para todos los 5 sentidos del ser humano. Placer existía por donde quiera, y Moisés lo tenía a la mano y en gran cantidad. Moisés estaba dispuesto a negarse de los placeres de este mundo. Moisés se negó a recibir los placeres de este mundo para seguir el gozo de servir al Dios Todopoderoso. ¿Saben, mis hermanos? Anteriormente, si su hijo tiene el deseo de servir en el ministerio, pero usted quiere que sea doctor, porque he visto como sí, las cosas que tienen que pasar los pastores. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Tengo al mejor jefe que puede existir en el universo. Tengo a Dios, mi Salvador, el Dios Todopoderoso. ¿Qué mejor puedo pedir? Sí, toma fe, en efecto, pero gloria a Dios, porque es una fe gloriosa de poder servir al Dios Todopoderoso, mis hermanos. Y esa misma fe usted la tiene. No solo que niega los placeres entonces de este mundo, sino que la verdadera fe niega los placeres de la abundancia. Moisés tenía los placeres de este mundo, tenía todo lo que el mundo pudiera ofrecer y lo tenía en gran cantidad. Imagínense ser el hijo adoptivo de la hija del faraón. Pero la fe, nos dice la palabra, que rechaza todo esto. En el versículo 26, vamos una vez más a la palabra y veamos lo que dice. Dice la palabra en el versículo 26: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, aun cuando no conocía acerca de Cristo, pero conocía del libertador que habría de venir. Nosotros conocemos de Cristo, y si aún no lo conocemos, hoy es el día donde usted puede hacer una decisión para conocer a su Salvador. Nosotros conocemos de Cristo y no estamos dispuestos a veces a tomar decisiones, hermanos, porque me van a reprochar. Pastor, es que usted no sabe, en el trabajo, cuando inclino mi rostro para poder orar por la comida, viene otro y me la arrebata. Ay, qué vituperio tan grande, ¿verdad? Nos ponemos a pensar de esa manera: pastor, pero es que usted no sabe la persecución que hay en mi trabajo, ya que nadie es cristiano y se le llevan escuchando pura música mundana. ¿Le suena conocido? ¿Sabe, hermano? Eso suele ocurrir, y en efecto ocurre, y es algo pesado. Pero Moisés dejó todo lo que tenía, así como Cristo dejó su trono, dejó su gloria, hermanos, para poder venir en una forma humana y venir a habitar entre nosotros para poder enseñarnos el camino al Padre. De esa misma manera, Moisés se despojó de todo lo que tenía para poder entonces seguir el galardón. No solo que Moisés negó los placeres de este mundo y la abundancia del mismo, sino también negó los placeres de la influencia. ¿Sabe los placeres de la influencia? En otras palabras, Moisés no se dejó llevar por la presión que le rodeaba. Por la presión que le rodeaba. ¿Le rodean presiones en el trabajo? Sí, pastor, a cada rato me invitan a fiestas. Y pues, tanto va el cántaro, ¿cómo dice? Al agua hasta que se rompe. Y pues fui. ¿Sabe? Tengan cuidado, mis hermanos, tengan cuidado. El versículo 27: por la fe dejó Egipto. Recuerden que Egipto representa el mundo en el cual vivimos, en el cual estamos. El Señor nos ha sacado de él, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo es que se sostuvo entonces dispuesto a dejar los tesoros de este mundo para convertirse en el reproche de Faraón? Él consideró su caminar por la fe aún mayor que cualquier otro tesoro de Egipto. Moisés sabía que su vida estaba en las manos de aquel que podía protegerle. ¿Usted sabe que su vida está en las manos de aquel que puede proteger? ¿Sabe? ¿Reconoce eso, mis hermanos, y lo vive por la fe? Por 40 años, nos dice la palabra de Dios, por 40 años vivió Moisés en el desierto de Midian. Y después de este tiempo regresa a enfrentarse a aquel que lo andaba buscando por haber matado a un egipcio. Regresa con él, y no regresa con una army, no regresa con un ejército, ni tampoco regresa con armas. Moisés no se dejó ser influenciado por medio de la afrenta de Faraón. Este es un hombre de fe, hermanos, que no le tuvo miedo a este hombre Faraón. Y hermano, usted dice, pues este era un superhombre. No, mi hermano, él caminaba por la fe, de la misma manera y de la misma fe que nosotros tenemos, la misma fe que ha sido depositada en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía. Amén.
Amén, hermanos. Recordemos esto, servimos al mismo Dios de Moisés. Moisés no se dejó ser influenciado por el temor de Faraón. La pregunta el día de hoy, hermanos, ¿dónde fue que obtuvo esta fe Faraón? Esta fe Moisés. ¿Dónde fue que obtuvo esta fe? ¿Sabe qué? Le creyó a Dios. ¿Usted le ha creído a Dios? La fe de Moisés hizo que negara los placeres y la abundancia y la influencia de este mundo. Y llegamos al punto número 3. Ahora veamos por un momento lo que la verdadera fe acepta. Lo que la verdadera fe acepta. Escuche lo que dice el versículo 23. Por la fe, dice Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Sabe? Esto me llama un poco la atención. La verdadera fe acepta los planes del Señor. Primeramente acepta los planes del Señor. Si recordamos la historia, Faraón había mandado matar a todos los niños hebreos. A todos. Lo único que tenemos registrado acerca de los padres de Moisés lo encontramos en este versículo, donde nos dice que los padres de Moisés encontraron y vieron al niño hermoso. Hermanos, qué difícil es eso, ¿verdad? ¿Cómo batallamos al ver hermosura en nuestros hijos? Cuando está recién nacido, hermano, aunque parece pasita, ¡ay, qué hermoso! ¡Qué mono se ve! No porque se vea mono, que se vea bonito, porque sí parece bonito. Claro que los padres siempre encontramos hermosos a nuestros hijos. Y me he dado cuenta, conociendo a algunos de mis hermanos de otras nacionalidades. Por ejemplo, en México tiene una connotación de ser hermoso, es una persona de ser, pero me he dado cuenta que en El Salvador, hermanos, la palabra hermoso es cosa, así que al pastor hermoso, porque quiere decir que está gordito también, ¿no es cierto? Así me dijeron una vez, usted se ve hermoso, y me dijeron, yo me la creí, es que está hermoso, y entendí, ¿verdad? En algunas partes a lo mejor, pero así me lo dijeron. La palabra hermoso entonces toma otras connotaciones dependiendo del lugar. Pero ¿qué significa entonces hermoso para Dios? En Éxodo 2:2 lo dice, la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, o sea, estaba gordito, no, era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Entonces, ¿qué quiere ser hermoso? ¿Qué quiere decir ser hermoso para Dios? La palabra de Dios, y comparándolo con el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 20, si no está ahí en sus notas, anótelo, Hechos 7:20 para que lo busque más adelante, lo dice que la palabra hermoso es ser agradable a Dios, es agradable a Dios. Los padres habían dedicado a este niño al Señor. Hace unas semanas atrás vimos a los hermanos dedicando a Máximo al Señor. Los padres de Moisés dedicaron de la misma manera al Señor. Dios había puesto sus ojos en este niño. Ellos sabían que este niño era un niño que sería un instrumento en las manos de Dios. No era su atractivo físico, sino que ellos sabían que el niño tenía un destino divino, algo que el Señor iba a hacer con él. ¿Qué iba a hacer? No lo sabemos. Es un niño hermoso, es un niño dedicado al Señor. La fe trabaja en el propósito de Dios. La letra A, el propósito de Dios. Los padres de Moisés son modelo de la fe que confiaron en los planes de Dios por él. ¿Saben? ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros? Vamos a empezar de ahí. Pero no solo para cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito específico para sus hijos. Ese pequeñito que tiene en sus brazos, ese pequeñito que ahorita está jugando acá enseguida y aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Sabe? Ese niño que tiene con usted a un lado, tiene un propósito divino de Dios. Cuando Moisés entonces regresa a la corte real, él ya sabía que Dios había puesto sus ojos sobre él. Hermanos, qué hermoso es poder ver a nuestros hijos a los ojos y decirle, tu Dios tiene un propósito para ti. Y que ellos sepan que ellos son importantes para Dios, porque Dios ha puesto sus ojos en él. Mi embrión vieron tus ojos, dice la palabra de Dios. Desde que estaba formando el vientre de su mami, ya el Señor había puesto sus ojos en él. Recuérdele eso a sus hijos
y recuérdenle lo importante que son ellos para el Señor. Cuando Moisés regresó a la corte real, como lo hemos visto, él sabía entonces que él tenía un propósito. Él lo sabía, y por lo mismo por la fe, él fijó su mirada en aquello que estaba por venir. Éxodo 2 en adelante, 2, 11 al 14. Éxodo 2, 11 al 14. Regresamos a Éxodo. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Moisés se vio descubierto en este momento. Si observamos atentamente lo que acabamos de leer, nos vamos a dar cuenta que Moisés se comportó como si él tuviera un cargo en el comportamiento de sus hermanos hebreos, como si él estaba a cargo de ellos. ¿Por qué fue que lo hizo? ¿Sabe una cosa? Es probable que él conocía el hecho de que Dios tenía un plan para él, pero él no sabía cómo el Señor iba a desenvolver ese plan. El Señor desenvuelve el plan delante de él, y pasa esto que es abominable, por supuesto. Él mata a un egipcio y más adelante lo entierra. Aún su propia gente rechazó y dijo: ¿quién te puso de príncipe con nosotros? ¿Quién te crees que eres? Por lo mismo él tuvo que correr hacia el desierto de Medián, y ahí estuvo 40 años donde Dios forjó el líder que él quería que fuera. Moisés sabía que Dios tenía un plan para él. La verdadera fe siempre acepta el propósito de Dios y reconoce que cada uno de nosotros tiene un plan, y espera en el Señor. ¿Sabe? Moisés tuvo que esperar 40 años, pero ¿sabe algo? Él confiaba en la provisión de Dios. La letra B, la provisión de Dios. El versículo 28 dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Moisés lo hizo porque sabía que era la provisión de Dios para poder salvarlos. Alguien le pudo haber dicho a Moisés: Moisés, ¿cómo vas a creer eso? ¿Cómo vas a creer que la sangre de un cordero, poniéndola en la parte de arriba de la puerta y en los tindales, va a salvarnos de esta peste venidera? ¿Cómo sabes? ¿Cómo vas a ver eso? Ustedes, los cristianos, únicamente creen en Cristo. ¿Saben qué? Se usan las obras porque son necesarias, porque Cristo no pudo haber salvado a todos. Necesita mi ayuda también el Señor. Podemos cuestionar una y otra vez, pero Moisés no trató de hacerlo. Él no trató de hacerlo, sino que aceptó la provisión de Dios. ¿Está dispuesto usted, amigo que nos acompaña el día de hoy, que no conoce a Cristo, recibir y aceptar la provisión que Dios ha puesto delante de usted? La sangre de Cristo, que es la única que nos puede dar la vida. Amén. Dice el versículo 29: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Sabe? Esta fue una gran demostración de fe, no cabe duda. Fue una gran demostración de fe, de la cual el ser humano aún habla el día de hoy. El mar rojo se abre delante de ellos. Toneladas y toneladas de metros cúbicos de agua los rodeaban, y ellos caminaban en tierra seca. Moisés, al llegar a ese lugar, dijo y exclamó al pueblo entero: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová. Hermanos, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová. Yeshua, yo soy Jesús. No temáis, estad firmes, porque yo soy Jesús. Eso es lo que nos recuerda la palabra de Dios. Y esto es lo que sabía Moisés. La fe
toma la promesa de Jehová y se mueve hacia la tempestad, Dios hará el milagro. Amén. Amén. Hermanos, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está puesta nuestra fe? En cambio, cuando los egipcios avanzaron, ellos perecieron en las pesadas aguas del mar. ¿Sabe? La historia de Moisés no es una historia de obras, es una historia de fe. Es una historia de fe, de hacer las decisiones correctas. ¿Qué decisión tiene que hacer el día de hoy? ¿Qué decisión tiene que hacer el día de hoy? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, oh mi Dios. Yeshua, Yahweh, dice estas palabras que nos recuerdan: yo soy Jesús. Yo soy Jesús que te salva. No temáis. No temáis, estad firmes y ved que yo soy Jesús. Qué hermosa es tu palabra, oh Padre eterno, que nos recuerda, Señor, en la salvación que tenemos en Cristo. Amigo que nos acompaña, hermano que está aquí con nosotros, tiene la seguridad de la salvación. Por favor, orando todo el mundo orando. Tengo que tomar decisiones, pastor, y son decisiones importantes, decisiones que van a cambiar el resto de mi vida o la vida de mi familia. ¿Qué debo de hacer? Confía en Jehová, confía en Cristo. Gracias por habernos acompañado. Si el mensaje de la palabra de Dios fue de bendición para usted, síganos a través de los medios sociales, a través de YouTube, Facebook y por supuesto nuestra página de internet en experienceliberty.com. Nos encantaría que nos pudiera visitar. Si usted desea hacerlo, nos encontramos en Las Vegas, Nevada, y esta es la dirección donde usted nos puede encontrar. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros es una bendición el poder saber que nos está viendo a través de este medio. Aquí lo esperamos todos los domingos a la 1:15 de la tarde, es la hora de nuestro servicio hispano. Estamos para servirle. Esperamos pronto verle por acá. Gracias por habernos acompañado. Que Dios le bendiga.